Hola, ¿qué tal? Buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Niños de 3 y 6 años mueren calcinados luego de que su casa se incendiara. Bomberos voluntarios no pudieron salvarlos debido a que en el lugar no hay agua entubada y las calles son muy poco accesibles. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, el procurador Jorge de León Duque afirma que en ese tema Guatemala se dirige a un estado fallido. Gobierno erogará más de 1.400 millones de quetzales en el pago de aguinaldo para los trabajadores del Estado. A raíz de una publicación en revista Contrapoder en la que se evidencia que la policía pagó 10 millones de quetzales por servicios a 5 empresas que no existen, el ministro de Gobernación anuncia 2 destituciones. En Estados Unidos, la CIA se defiende de los señalamientos que indican que habrían utilizado torturas como un método de presión contra supuestos terroristas, mintiendo al mismo gobierno de Washington. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Una humilde vivienda en la zona 18 se incendió. Lo más lamentable, 2 niños murieron. La vivienda aquí mismo, 2 menores calcinados en el interior. Tragedia en la zona 18. 2 niños de 3 y 6 años murieron calcinados luego que la casa de lámina en la que vivían se incendió. Los bomberos no pudieron salvar a los pequeños debido a que el lugar es un asentamiento donde no hay agua y además los caminos son de tierra y angostos. Bomberos trabajaron por espacio de aproximadamente 45 minutos, utilizando aproximadamente 1.500 galones de agua para poder ingresar hasta donde se encontraban estos 2 menores. Lamentablemente, luego de sofocar las llamas, fueron localizados ya sin vida dentro de un baño y cerca de una pila. Los niños presentaban quemaduras y de igual forma el humo que se registró dentro del incendio provocó realmente la muerte de estos menores. El problema realmente fue un poco, primero la accesibilidad hacia el lugar, debido a que es un asentamiento, las calles son muy angostas y los vehículos las unidades contra incendios no pueden ingresar hasta el lugar exacto. Se tuvieron que usar aproximadamente 800 metros de manguera para poder llegar hasta donde estaba el incendio, y de igual forma parte de la dificultad es de que el incendio ya se había declarado a la hora de que nosotros fuimos alertados. Los niños de nombre Josué Daniel y Jefferson de Jesús Esteban se quedaron en casa cuando su mamá salió con el hermano mayor a comprar tortillas para el desayuno. De regreso, algunos vecinos le salieron al encuentro avisándole que su casa se estaba quemando. Al llegar, las llamas eran intensas y amenazaban con propagarse a otras casas pobres. Aunque los vecinos ayudaron, no se pudo hacer nada. La única esperanza eran los cuerpos de socorro, pero ni siquiera ellos pudieron. Algunos bomberos voluntarios lloraron de la impotencia. El papá de los niños, que trabaja como guardia de seguridad privada, al ver a sus 2 pequeños calcinados, tuvo una crisis nerviosa. Autoridades investigarán el origen del siniestro. Mientras tanto, otra tragedia producto de la pobreza se ensaña sobre los más pequeños. Según el procurador de los derechos humanos, en esa materia del respeto a los derechos fundamentales, Guatemala se encamina a un estado fallido. En el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el magistrado de conciencia Jorge de León Duque manifestó que no hay nada que celebrar, a consecuencia de las precariedades por las que atraviesa el país en temas de acceso a la salud, educación y seguridad. Que lamentablemente continuamos con una violación permanente de los derechos humanos, ya no como una política de Estado de
de asesinar, de ejecutar extrajudicialmente, pero sí una violación a los derechos económicos, sociales y culturales. En este país la gente se sigue muriendo de hambre, hay un caos en el sistema de salud, hambre, pobreza, injusticias, desigualdades. No hay nada que celebrar, pero continuar con esta lucha, a veces incomprensible, de la defensa de los derechos humanos, pero continuamos con el mismo ahínco, con las mismas ganas de educar a la gente, de enseñarle que tiene derechos y que tiene la harta obligación los funcionarios públicos, la tenemos, de defender sus derechos, de permitirles vivir dignamente, que es algo que en Guatemala no se da. El procurador de los derechos humanos declaró que el país va con rumbo a ser un estado fallido, ya que no existen soluciones ni políticas claras para resolver los problemas que enfrentan los guatemaltecos. Reitero, y lo he dicho en las últimas declaraciones, vamos rumbo a un estado fallido. Económicamente, socialmente y políticamente no damos resultado como país. Sistema de salud a punto de colapsar, sistema educativo con poca calidad y con poca cobertura, en fin, cualquier ámbito en el que se vea derechos humanos es aterrador, los números continúan siendo rojos, hay hambre, hay pobreza, hay desigualdad, muchísima injusticia, un país en el que muy pocos tienen muchísimo y muchísimos tienen poco. La Corte de Constitucionalidad ha pedido al Tribunal B de mayor riesgo que remita el expediente del caso en contra de José Efraín Ríos Montt, acusado de crímenes de lesa humanidad. El juicio contra el general retirado está planificado para reanudarse el 15 de enero, pero este podría retrasarse debido a que la CC debe analizar el expediente debido a que existe una recusación contra miembros del tribunal. La alta corte dio un plazo de 48 horas para que le hagan caso, de lo contrario tiene la potestad de ir a traer la documentación con la fuerza pública. Por su parte, el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, aseguró que el Estado de Guatemala está preparado para recibir, si es que se da el caso, a su santidad el Papa Francisco. El joven guatemalteco Diego Martínez, que recaudó más de $500,000 de firmas para invitar al Papa Francisco a visitar Guatemala, aseguró que el máximo jerarca de la Iglesia Católica sí vendrá a nuestro país. En la cuenta de Twitter de Exprésate Guate se publica: el Papa Francisco le dice a Diego Martínez que sí. El presidente Otto Pérez Molina expresó su satisfacción por una eventual visita del Papa Francisco. Pérez Molina señaló que están preparados para la visita. Primero que nada, decirles que estamos felices de que el Papa pueda visitar Guatemala. Recuérdense que nosotros tenemos una invitación que le hicimos desde hace 2 años. Momento de ir a la pausa, quédese con nosotros. Al regresar le tendremos más noticias a las 8:45. Sigamos con las noticias más importantes del día. He de contarle que el gobierno erogará más de 1.400 millones de quetzales para el pago del aguinaldo a los trabajadores del Estado. El gobierno erogará más de 1.400 millones de quetzales en pago de aguinaldos a los trabajadores del Estado. Solo en este mes, más de 700 millones se utilizarán para pagar la primera parte de este beneficio. El otro año, la erogación aumentará debido a que se tienen firmados pactos colectivos con el Ministerio de Salud y Educación que consisten en un aumento de salario hasta del 12%. Hubo incrementos salariales, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. Esto impacta definitivamente el monto del aguinaldo. Sí, le aclaro que los 770 son solamente para la primera parte del aguinaldo. La nómina es de alrededor de 1.450 millones de quetzales. O sea que en enero se tiene que hacer una nueva erogación de 770 millones. Nosotros esperaríamos que a partir del viernes o a más tardar el lunes ya esté esto depositado en las cuentas de los trabajadores del Estado. La cooperación internacional se reunió hoy con el presidente de la República y el Gabinete de Estado. Se hablaron temas de interés social. Los integrantes del grupo de donantes G13 se reunieron con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, y miembros de su gabinete. Durante el encuentro se abordaron temas de coyuntura nacional,
como seguridad, justicia y el fortalecimiento de la calidad del gasto público. Hablamos en general de la situación del país, hablamos de la situación de la cooperación con Guatemala, pero no hablamos de un momento específico. Pasamos revista a los temas que a la cooperación, que al G3 en particular le interesan en Guatemala, y el señor presidente y los señores ministros pues obviamente tuvieron un intercambio de información bastante fluido con el señor embajador de Alemania, quien en este momento ostenta la presidencia del G13. El embajador de Alemania en Guatemala, Matías Son, señaló que estas reuniones que se realizan cada semestre son de mucha importancia para los países donantes. Son se mostró satisfecho con esta reunión con el mandatario Pérez Molina. El G13 es el foro para nosotros de coordinar los esfuerzos que hacemos nosotros con lo que hace el gobierno. Y una vez al semestre esta coordinación se hace con el presidente, que en un sistema presidencial donde la responsabilidad ejecutiva es vestida en una persona, es muy importante de hablar con el mandatario mismo sobre estos enfoques y prioridades. El grupo de donantes G13 es una instancia de coordinación entre países, agencias bilaterales y multilaterales, conformadas por los 9 países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala. Estos países son Canadá, Alemania, Japón, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Estados Unidos, y por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, OEA. Presentamos un balance del trabajo de Telma Esperanza Aldana al frente del Ministerio Público, justo cuando cumple 6 meses de tomar el cargo. A 6 meses de estar al frente del Ministerio Público, la fiscal general Telma Aldana señala que ha sido complicado combatir la impunidad debido a la falta de presupuesto adecuado. Según la fiscal general, durante estos 6 meses ha realizado visitas a distintas fiscalías del país, donde ha constatado un total abandono de las mismas. Particularmente abandono de las fiscalías del interior del país, las fiscalías municipales y las fiscalías distritales. En los lugares que he visitado he encontrado abandono, no hay un resguardo adecuado de la evidencia. El Ministerio Público tiene que tener en todo el país almacén de evidencias, expedientes desordenados tirados en el piso. He encontrado la mora a la que tantas veces me he referido y un presupuesto limitado. Por su parte, el analista político Adolfo Alarcón señala que el MP no está cumpliendo con su papel como tal. La capacidad del sistema de justicia y del Ministerio Público para atender los casos que anualmente ingresan al sistema es muy limitada. Y el sistema de justicia está sobrepasado. Significa que realmente no existen ni los recursos económicos, materiales, ni humanos suficientes para poder atender la carga de trabajo que anualmente ingresa al sistema de justicia. Ante la crisis que atraviesa el MP, Telma Aldana pretende implementar varios proyectos en el 2015. Resaltar que como eje transversal de mi gestión está el respeto a los derechos humanos, las alianzas con los pueblos indígenas, con la niñez y derechos de la mujer. Según Aldana, para poder funcionar el MP se necesita 1.600.000 quetzales. Sin embargo, su presupuesto aprobado para el próximo año será de 1.000 millones de quetzales. Para apalear la crisis, analista sugiere lo siguiente. Si continuamos en esa misma línea de la represión del delito en lugar de la prevención, lo que vamos a tener es que los recursos nunca van a ser suficientes. Y entonces la impunidad jamás va a bajar. Si cambiamos la orientación y la política criminal del Estado se orienta más a la prevención del delito, entonces considero que podríamos estar incluso bajando los índices de incidencia de muchos delitos. A raíz de una publicación de revista Contrapoder en la que se evidencia que la Policía Nacional civiliza contrataciones por 10 millones de quetzales en servicios a 5 empresas inexistentes, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, anunció destituciones.
luego de la publicación de Contrapoder titulada Así se roba en la PNC, donde se evidenciaba que la Subdirección de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil adjudicó 10.2 millones de quetzales a 5 empresas que no existen por servicios y productos de los que no hay rastro. El Ministerio de Gobernación decidió la destitución de 2 empleados de la cartera. No tengo los nombres en mente ahora, pero es en la Subdirección de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil. Como consecuencia de un informe preliminar, se ha ordenado su destitución, un informe que se le ha entregado al señor presidente, y es de los jefes de infraestructura y de material móvil de la Subdirección General. Esto porque lo que pudimos determinar fue negligencia en el seguimiento de procesos administrativos que son fundamentales para poder darle un monitoreo transparente a la ejecución del gasto público. Bonilla aseguró que ya existe un proceso de investigación con estas 2 personas y se está llevando a cabo las auditorías y fiscalizaciones correspondientes por parte de la Contraloría General de Cuentas y otras instituciones. Y como consecuencia de ello se delegó a la Fiscalía contra la Corrupción para que viera toda esta situación. Se está llevando a cabo un proceso de investigación. De igual manera, instruía a la Unidad de Asuntos Internos del Ministerio de Gobernación a que también se apersonara y pudiera trabajar en forma conjunta con la Fiscalía para determinar cualquier responsabilidad administrativa o penal que pudiera derivarse de las investigaciones. La Contraloría General de Cuentas está también en la subdirección llevando a cabo una auditoría especial. Se encuentra la auditoría interna del Ministerio de Gobernación y finalmente la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Aumento del clima. Buenas noches y bienvenidos a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, como todos los días miércoles, listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Y hoy hemos invitado al canciller de la República, Carlos Raúl Morales, y a Marta Altolaguirre, quien es vicepresidente de la Asociación Promigrantes de Centroamérica, para conversar justamente sobre el tema de la migración de Guatemala, pero también la de toda la región hacia Estados Unidos. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8:45. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor ministro. Tenemos una solución ahora que es un gallo gallina, pues, porque no es ni siquiera la protección que da un TDP, ni tampoco es como facilitar la estancia de los inmigrantes guatemaltecos y de otros países en Estados Unidos. Es decir, ¿qué nos espera? En efecto, esa es una resolución gallo-gallina, pero bueno, hay que verle lo positivo. Y lo positivo es que se van a poder regularizar de un universo de aproximadamente 11 millones de personas que están de manera irregular en Estados Unidos, según cifras del Departamento de Estado, 4 millones. En el caso de los guatemaltecos, yo no soy partidario de dar cifras, no me gusta dar cifras porque eso es especular, prefiero esperar mejor la cifra oficial en su momento cuando nos digan cuántos guatemaltecos calificaron, pero esperamos que sean entre 100.000 y 200.000 guatemaltecos. Y esto es importante porque de alguna manera, según expertos, la cantidad de guatemaltecos que están de manera indocumentada en Estados Unidos llegan a unos 800.000 personas, otros hablan de 600.000, pero en todo caso, quiero decirle, Gustavo, de que nosotros seguimos apostando por el TPS, es algo en lo que no vamos a desmayar, seguimos trabajando fuertemente, seguimos haciendo el lobby correspondiente, seguimos solicitándolo y mientras haya esperanza vamos a tener mucha fe, por supuesto, en que esto nos pueda salir en beneficio de los guatemaltecos. Este beneficio, insisto, va a beneficiar a los guatemaltecos que estén desde antes del 1 de enero del año 2010 en Estados Unidos de manera irregular, que tengan un hijo nacido en Estados Unidos y que por ende sea estadounidense, o bien que ese menor sea residente legal. Y el tercer requisito es aquellas personas que su hoja criminal esté limpia, que no hayan cometido un delito. Faltan aún conocer detalles porque la acción ejecutiva no ha sido publicada, no conocemos los detalles, pero creo que hay que ver el lado positivo, hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Marta, cuando usted escucha la cifra de entre 100 y 200.000 guatemaltecos que podrían regularizar su situación, ¿le parece a usted que es significativa, escasa, considerable? ¿Qué piensa? No, definitivamente es escasa, es decir, la lógica y lo que hubiéramos esperado realmente todas las personas que nos hemos identificado con la situación de los migrantes es una reforma migratoria integral que pudiera acomodar a todas las personas que se encuentran trabajando y produciendo en Estados Unidos desde hace varios años, dándoles
beneficios a su economía y que todas esas personas tuvieran algunos requerimientos para poderse regularizar. Hay un tema, por ejemplo, que es interesante. La mayoría de personas con las que uno conversa en Estados Unidos no necesariamente quieren ser ciudadanos, solo quieren poder quitarse viajar. el temor diario, ¿verdad, canciller? De estar trabajando, de poder llevar una vida normal. Entonces, realmente yo sí creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que empujar hacia una reforma migratoria. Sé que se han polarizado mucho las posiciones, sobre todo de cierto grupo del Partido Republicano, que siempre ha tenido un poco esa tendencia, pero que ahora por razones políticas, pues todos tal vez vale la pena aprovechar. Ahora, es mejor que sean esos 100, 150, que no sea ninguno. Ahora, mire, Marta, yo no entiendo algo dentro del Partido Republicano. Suele ser el partido que agrupa a todos los grandes negocios, a toda la gente de negocios, a un sector importante de la economía. Y usualmente este tipo de ciudadanos, de gente de negocios, suele apoyar la ayuda a los inmigrantes. ¿Qué está sucediendo ahora? Yo creo que acuérdense que se formó el famoso Tea Party, ¿verdad? Que es la extrema conservadurismo y radicalismo, le diría yo, de esa línea del republicanismo. Ahora, ciertamente la demanda por trabajadores de nuestros países para el sector agrícola, para construcción, por ejemplo, era muy frecuente. Entonces, esa gente, los agricultores allá, siguen teniendo la demanda en determinados momentos. Entonces, lo que uno se pregunta también, y tal vez el canciller ya tiene algún conocimiento más cercano del asunto, ¿qué pasa que el gobierno de Estados Unidos no amplía el número de visados para permitir que la gente viaje, vaya a hacer el trabajo que ellos demandan y que nosotros podemos ofrecer? Canciller, esa es una buena pregunta. ¿Por qué Estados Unidos no amplía el número de permisos de trabajo para laborantes de la región? De hecho, quiero contarle que cuando la embajadora Altolaguirre fue viceministra, por cierto en 2 ocasiones, fue mi jefa, se trabajó fuertemente en el programa de trabajadores temporales que actualmente tenemos con Canadá y que es un rotundo éxito. Déjeme contarle que nosotros le hemos propuesto a Estados Unidos no 1 ni 2, 5, 10 veces, precisamente utilizar como ejemplo el programa que tenemos con Canadá, porque a pesar de que tiene ciertos problemas, es un programa exitoso. La gente viaja en avión, la gente le deja un seguro médico, un seguro de vida a sus familiares en Guatemala, las personas tienen un seguro médico allá, tienen un seguro de vida, tienen sus alimentos, trabajan por 6 meses mientras el clima lo permite y lo más importante, regresan a su país, regresan a su patria. Como usted bien lo mencionó, a los guatemaltecos no les gusta migrar. Si en ellos estuviera, ellos permanecerían en Guatemala, permaneceríamos porque nos encanta nuestro país, pero regresan 6 meses a vivir con su familia, a invertir sus recursos, a estar en el país. Le hemos hecho esta propuesta. De hecho, nosotros conocemos que Estados Unidos otorga un número determinado de visas para personas que van a trabajar temporalmente. Nunca nos han dicho oficialmente el número exacto de cuántas visas otorgan al año para tener más o menos una idea o cuáles son los sectores de la población a quienes le otorgan esa visa. Pero Canadá, ¿cuántas otorga más o menos al año? Estamos hablando, hoy por hoy estamos hablando de un programa de 5,000 personas aproximadamente, en donde los dueños es poco, pero es importante porque los dueños de las fincas vienen a reclutar a su personal, vienen a elegir qué tipo de personal quieren, y déjeme contar algo muy exitoso y en lo cual voy precisamente a fundamentar por qué al guatemalteco no le gusta migrar. En los 10 años, 11 años que tenemos de tener este programa, inició en el año 2003, me lo recuerdo muy claramente, han desertado 2 personas. 2 personas han intentado irse a Estados Unidos. O sea, multiplique usted, deben ser unas 50,000 personas en promedio los que han de haber llegado en estos 10 años. Un porcentaje bajísimo. Que han cumplido las condiciones. Sí, por supuesto, así es. Y los hemos ido a visitar, como usted fuimos alguna vez, embajadora, y es un programa muy exitoso. Ahora, ¿por qué Estados Unidos no lo quiere implementar? Pueden haber muchas razones, pero lo cierto es que al día de hoy no lo tenemos. Yo estoy seguro que, y ustedes lo dijeron, los guatemaltecos no quieren ser ciudadanos. A lo mejor los guatemaltecos lo que quieren es poder regresar a Guatemala, poder estar legalmente, no estar escondidos, poder trabajar de manera honrada y poder contribuir tanto a la economía de Estados Unidos como a la nuestra. En esta etapa de llamémosle intermedia, antes de que entre en aplicación esta medida ejecutiva, ¿han disminuido las deportaciones? Las deportaciones, desde luego, de hecho, el presidente Obama se ha caracterizado por ser el presidente de Estados Unidos que más personas ha deportado a sus países. Estamos llegando a los 50,000 personas deportadas este año. El año pasado fueron alrededor de 40,000, el antepasado fueron 30,000, o sea, usted puede ver que más o menos se han incrementado en los últimos 3 años 10,000 personas anuales de deportados. Ahora,
También es importante analizar la acción ejecutiva que el presidente Obama anunció. Porque él anunció la que acabo de mencionar, pero anunció una segunda, y es focalizar las deportaciones en aquellas personas que se consideren una amenaza a la seguridad nacional o una amenaza a la seguridad ciudadana. ¿Y quiénes son ellos? Aquellos que sean sospechosos de terrorismo son una amenaza a la seguridad nacional, y aquellas personas estrictamente que hayan cometido un delito, que hayan cometido un crimen. Lo que el presidente al final persigue, y de alguna manera es lo que critican los republicanos, es que la familia se mantenga unida. Nosotros nos hemos quejado de que en cada deportación se quedan niños estadounidenses sin sus padres, porque los padres tienen que regresarse, obviamente, porque son deportados. Lo que esta medida persigue, en el fondo, cuando nosotros la analizamos en su contexto general, es que precisamente no se partan esas familias y los padres de esos niños puedan permanecer, obviamente, en Estados Unidos al lado de sus hijos, alrededor del concepto de lo que es la familia. ¿Por qué Estados Unidos se ve motivado, o voy a decir forzado, a deportar? Vea, en realidad, Juan Luis, lo que pasa es que con la cantidad de personas irregulares o indocumentadas que están en Estados Unidos, obviamente en algún momento es muy fácil que le pidan documentos por X o Y razón y que en ese momento los deporten. Pero mi pregunta es, ¿será un regulador? Digamos que hay una cifra, o buscan mantener, digamos, un cierto nivel de empleo, desempleo. Mire, sí ha tenido presión allá, ¿verdad?, de los sindicatos de trabajadores un poco en relación a la migración, porque obviamente eso es una oferta de precios más razonables o que se acercan más al salario mínimo, póngase, que lo que tienen los estadounidenses, que no les gusta hacer cierto tipo de trabajo, sobre todo trabajo físico. Entonces eso impulsa, ¿verdad? Hay un poquito de competencia en eso, pero la realidad es que yo creo que mucho en este momento es político, son razones políticas. Están todo el mundo jalando para su lado, para lo que cree, para quedar bien con ciertos sectores. Y realmente un punto que es muy preocupante, Juan Luis, es el hecho de el fortalecimiento, insiste, y eso lo ha insistido el presidente Obama también, el fortalecimiento fronterizo. No solo tienen ya un muro en buena parte construido entre México y Estados Unidos, sino que cada vez ponen más gente armada, hay más incidentes, en fin, situaciones que realmente acongojan, porque uno ha visto el sufrimiento de las personas y el sacrificio que es tratar de llegar a esa frontera, y llegan para hacer el bien, para ir a trabajar. Ahora, en el caso de este año vimos que se provocó, por lo menos del lado de Estados Unidos, hubo una crisis porque se llenaron los refugios para niños, ¿no? Sí, pero en realidad esa crisis era real. Sí, ¿fue una crisis para nosotros o fue solo una crisis para los estadounidenses? No, sí hubo crisis, y creo que el canciller va a coincidir conmigo, porque en la época que yo salí en enero del 2008, y en esa época realmente era mínimo el número de menores que uno encontraba en los albergues. Yo fui a visitar albergues en la frontera y realmente me encontré 1 o 2 niños guatemaltecos hospedados en ese momento, ya en la transición para ubicar a los familiares, en fin. Pero sí hubo algunos movimientos y algunas declaraciones que promovieron que los padres trataran de llevar a sus hijos, algunos que estaban en Estados Unidos y querían precisamente la reintegración, y aprovecharon a jalarlos pensando que en ese momento no iban a deportar a los menores, que era un hecho que no los deportaban. Fue real la crisis. En el año 2008, y aquí precisamente para confirmar lo que dice la embajadora Altolaguirre, en el año 2008 Estados Unidos aprueba una ley. En esta ley prácticamente se prohíbe deportar, regresar a los niños menores que llegan a Estados Unidos en busca de sus padres sin antes seguir un proceso. ¿Qué sucede? Esta ley lo que busca es la integración familiar, volvemos al tema de la familia, lo que busca es que los niños que eran asegurados dentro del territorio estadounidense se le buscara a su familia, y si la familia demostraba que tenía un empleo, aunque estuvieran de manera irregular, que no habían cometido crímenes, que el niño iba a estudiar, que son gente de buena fe, prácticamente esta legislación les permitía a esos niños permanecer en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Y aquí viene el problema nuestro, los coyotes. Las personas que trafican con las personas se dieron cuenta que esta ley existe, porque además los coyotes están en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en todos lados, y son personas que nos asustaríamos de conocer el nivel de conocimiento que tienen de la ley. Y lo que hicieron fue comenzar a promover esta ley y comenzar a decirle a los padres: mire, si usted manda a su chiquito, él tiene garantizado la permanencia en Estados Unidos. Y eso fue lo que sucedió exactamente. Los 16,000 niños guatemaltecos
guatemaltecos que encontramos en la crisis precisamente del mes de junio fue precisamente derivado de ello. Nosotros, por supuesto, que estamos luchando porque esa ley no sea derogada, porque es sumamente importante para nosotros. De hecho, a partir de la crisis, que fue en el mes de junio, julio, lo que hay deportados niños menores son 168. O sea, si lo vemos en comparación con el número, que son 16,000, es prácticamente nada, y el resto de niños, lo que está haciendo ahorita la ley precisamente estadounidense es tratar de reunificarlos con sus familiares en Estados Unidos. Ahora, pero ¿se ha mantenido el ritmo de inmigración de niños? ¿Qué diría usted, Marta? De emigración hacia Estados Unidos, no, yo sí creo que ha crecido. Obviamente por esas razones ha habido estímulos o por lo menos mensajes que han estimulado a que las familias traten de reintegrarse con sus hijos, pero también está el tema que esto viene también de tiempo atrás, la limitación que hay en Guatemala en trabajo y en educación. Es decir, Guatemala no crea las fuentes de empleo que requieren los jóvenes. Y no le ofrece condiciones a sus jóvenes. Ni educación tampoco. Entonces sí hay un gran incentivo para que los jóvenes llegan 16, 17 años y dicen, me voy a ir. Consejero, hubo un descenso en la ola migratoria de menores, pero volvió a crecer hacia finales de año. Tuvimos el pico mayor, por supuesto, en julio, luego hubo una campaña que dirigió la señora primera dama de la Nación, y no solo en Guatemala, las primeras damas de El Salvador y de Honduras, y los niños asegurados, obviamente, en los albergues bajó considerablemente, porque evidentemente pues hubo todo un ruido mediático, en fin, hubo toda una campaña pidiéndole que no mandaran los riesgos que corren los niños a enviarlos con un coyote. Ahora, el tema es que ese número puede incrementarse en cualquier momento de nuevo, puede dispararse. Y usted tocó algo muy importante, embajadora, y es que la verdadera causa de la migración es la falta de oportunidad, es la falta de una oportunidad económica en nuestros países, porque no solo hablo de Guatemala, hablo por los 3 países. Y lo que se pretende precisamente con este plan de alivio que se está elaborando conjuntamente con el BID es poder enfocarnos estrictamente en esas causas de la migración, que es multicausal, por supuesto, no solo es lo económico, es la reunificación, en cierta manera, y en casos muy aislados también el tema de la seguridad. Pero aquí nosotros tenemos un problema. Si nosotros no trabajamos en el capital humano, si nosotros seguimos teniendo niños desnutridos, si esos niños producto de su desnutrición no van a la escuela, no tienen salud, no terminan su primaria, ¿a qué empleo ellos pueden aspirar? A ser jornaleros toda su vida. Entonces, el problema que tenemos es muy profundo y lo que tenemos que hacer es enfocarnos, por supuesto, en ese capital humano, enfocarnos en nuestra población, enfocarnos en crear oportunidades de empleo, enfocarnos en fortalecer las instituciones públicas, porque también con un Estado débil no vamos a llegar lejos, y enfocarnos, termino con esta idea, en el tema de seguridad y justicia. Ahora, mire, embajador, señor canciller, en el caso de algunos países, tienen programas aparte de este programa del que usted habla, hay otros que identifican profesionales, les identifican empleos en otros países. Es decir, viene a mi mente, por ejemplo, el programa que tiene el Ministerio de Trabajo de Filipinas. Es decir, aparte del tratado que tenemos del acuerdo que tenemos con Canadá, ¿existe un programa similar como para identificar fuentes de trabajo en otros países, capacitarlos, conseguirles salarios razonables, darles la protección en otros países? Hemos negociado con otros países precisamente programas de trabajadores temporales. Lo hicimos en su momento, lo negociamos con Barbados, con Panamá. Déjeme contarle algo, el guatemalteco no le gusta migrar. Ese es un tema bien interesante. No le gusta migrar. Se va a Estados Unidos porque obviamente ahí tienen primos, tienen hermanos, tienen familias y se va para ahí. Pero a diferencia, por ejemplo, de los salvadoreños, que usted va a encontrar una columna salvadoreña hasta Groenlandia, el guatemalteco no le gusta migrar. Y de hecho, si revisamos los países en donde hay más guatemaltecos, son Estados Unidos, por supuesto, con la gran mayoría. Le sigue México porque en el camino hacia Estados Unidos se quedan, no es que se quieran quedar en México, tienen que quedarse porque se quedan sin dinero y tienen que quedarse ahí. Canadá, que durante nuestro conflicto armado interno pues recibió a muchos guatemaltecos, y ahorita comienza un poquito España y Centroamérica, que el caso de Centroamérica es diferente, porque en el caso de Centroamérica lo que tenemos son gerentes, presidentes de empresas, es otro tipo de migración. Pero al guatemalteco no le gusta migrar. Si el guatemalteco tiene condiciones económicas para quedarse en el país, prefiere quedarse en su país. Sí. Marta Altolaguirre, ¿cuáles son las posibilidades reales del gobierno de Guatemala de conseguir que Estados Unidos apruebe un TPS? Después de que el presidente Obama ha puesto en marcha esa acción ejecutiva. Mire, yo creo que no es fácil. Esto se ha venido batallando desde hace más de una década, tratando de que sí se establezca el TPS. Guatemala realmente está siendo discriminada.
¿Cómo va a ser que el resto de países, por lo menos del Triángulo Norte de Centroamérica, tengan el TPS y nosotros no? Y se ha estado insistiendo en pedirlo por las razones justificadas conforme a la ley que establece el TPS. Entonces realmente es complicado porque siempre le dicen no, de momento no porque ya vamos a aprobar una reforma. Pero nunca llega el momento. Pero nunca llega. Entonces sí es complejo, es difícil entender un poco qué hay en la política realmente de fondo de Estados Unidos hacia Guatemala, porque otra cosa, nos podrían estar ayudando un poco más precisamente en contribuir con inversión en el país, con asesorías, tecnología, en fin, ¿verdad? Que tampoco lo tenemos. Ahora, pero usted estuvo en ese tiempo en Relaciones Exteriores y se dice que mucha del hecho de que no nos den el TPS es que porque se rechazó cuando se ofreció durante el MICH, ¿es cierto esto? 98. En el 98. Sí. Sí, no, yo no estaba ahí. No, todavía no. Eso fue en la época del presidente Álvaro Arzú. Ajá. Sí, que es que se comenta que no hubo. Yo creo que lo que no hubo fue una solicitud para que lo dieran, ¿verdad? Creo que fue un error, definitivamente. Creo que en ese momento las autoridades sintieron que podían manejar solas la recuperación del país, pero no consideraron, no vieron más allá, a futuro, qué podía pasar con nuestra gente en el exterior. Entonces sí creo que fue un error, pero no creo que esa sea la razón por la cual no nos han otorgado el TPS. Canciller, cerramos esta conversación con pues, aventúrese usted a dar una opinión. ¿Se puede lograr realmente el TPS después de esta acción ejecutiva del presidente Obama? Mire, yo soy un hombre de fe y creo mucho en Dios. Y lo último que voy a perder es la fe. Y eso conversábamos justo con la embajadora Alto Laguirre ahora. Yo tengo fe y tengo esperanza. No sé cuándo, pero nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir insistiendo. Ahora, hay que aclarar algo. El TPS tampoco es la solución a los problemas. La solución es la reforma migratoria integral. El TPS es un paliativo, como lo fueron estas medidas, estas acciones ejecutivas que el presidente Obama tomó. Pero sí mejoraría sensiblemente a muchos temporal, acuerdo. A muchos temporal porque además es por 18 meses. El mecanismo de protección es por 18 meses. Otro tema interesante, con las acciones ejecutivas que el presidente Obama anunció, la protección es por 3 años y es incluso una especie de residencia, que no lo tenemos aún claro porque estamos esperando la publicación. Otro tema importante que quiero dejar acá, que quiero comentar con ustedes, y la verdad es que lo hemos venido trabajando, usted, embajadora, lo trabajó fuertemente en su momento. Queremos dejar un legado en la Cancillería, queremos ampliar, vamos a llegar ahorita en enero a 15 consulados en Estados Unidos, vamos, si Dios nos lo permite, y no sé de dónde vamos a sacar los recursos, pero yo estoy seguro que lo vamos a hacer, a abrir 10 consulados más en las principales ciudades de Estados Unidos para llegar a 25 consulados y que el guatemalteco se sienta protegido, se sienta que su cónsul, que la red consular guatemalteca está cerca de él. Entonces, es parte de las acciones que tenemos que ir tomando también, porque el otro tema es que cuando estas acciones, estas medidas no sean otorgadas, también tenemos que tener la capacidad de poder documentar a los guatemaltecos en Estados Unidos. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos de vuelta a las 8:45. Conversamos ahora con Fernando López, quien es asesor en materia de regulación y estudios de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Bienvenido a las 8:45. Nuestro interés de conversar con Fernando tiene que ver con la reciente aprobación en el presupuesto de la República de un impuesto concreto a la telefonía que grava con 5 quetzales a cada línea telefónica que se encuentra activa. Debe usted recordar que en esta misma semana las 3 compañías telefónicas que operan en Guatemala han devuelto a la Superintendencia de Telecomunicaciones 6 millones de líneas. Se habla de la posibilidad de que este impuesto afecte el número de usuarios en el país y que se vea reducido el parque real de líneas telefónicas activas en Guatemala a poco más de 8.8 millones de líneas, una cifra bastante inferior a la de más de 20 millones de líneas telefónicas sobre las cuales el gobierno y la oposición, el partido líder, el Partido Patriota y el Partido Todos, pues aprobaron en el Congreso un estimado de ingresos por ese impuesto de aproximadamente 1.342, Gustavo, millones de quetzales. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Hola, Fernando, muy buenas noches. Tú tienes una visión mucho más panorámica de lo que nosotros estamos viendo desde aquí. ¿Podrías tú darnos una comparación de cómo es el clima
de las telecomunicaciones en América Central con respecto a impuestos y México? Sí, mira, para empezar a analizar el tema de los impuestos en cualquier lugar del mundo, es importante darnos cuenta de la importancia que tienen las telecomunicaciones como sector estratégico y el valor no solamente económico, sino también social de este sector. De manera natural se tiende a pensar que el establecimiento de un impuesto tiene implicaciones meramente fiscales, pero nunca se analiza de forma integral cuáles son las consecuencias de este tipo de acciones en el resto de la economía y en el bienestar de las personas. Partiendo de esta perspectiva, la asociación en la que yo trabajo, que se encarga de hacer análisis científico, objetivo, enfocado a cumplir los objetivos de la reducción de la brecha digital y el uso de las tecnologías de la información, ha descubierto que el establecimiento de impuestos tiene consecuencias muy graves en el tema de la penetración. Pero es que hay otros países en la región, en Iberoamérica, en donde se ha legislado de impuestos directos para la telefonía. Sí los hay. Bueno, hace algunos meses se presentó un estudio por parte de Deloitte, que la asociación tuvo bien retomar y analizar. Y bueno, hace una revisión de los diferentes tipos de impuestos que se están estableciendo en la región. Aquí el tema fundamental, bueno, hay dos formas de gravar el sector. Uno es gravar al consumo directamente a los consumidores y otro es gravar a los operadores. Lo que te puedo decir es que un impuesto a las líneas telefónicas como tal no existe. No hay un antecedente de que se haya planteado un impuesto de estas características. Somos pioneros los guatemaltecos. Sí, son pioneros en esta área de gravar impuestos con estas características. Y bueno, la preocupación que tenemos desde la asociación son las consecuencias que puede tener este esquema en particular, pero con fundamento en el análisis que hemos hecho sobre otros esquemas. Se ha observado que cuando se establece un impuesto empieza a bajar inmediatamente la penetración en todos los casos. Y de la misma manera, cuando se deroga un impuesto, la penetración se incrementa. Es decir, la demanda de estos productos y la oferta de esos servicios son muy sensibles a las variaciones en los costos, porque el sector requiere una inversión muy alta en condiciones de recuperación que deben de cubrir periodos de tiempo largos. Y entonces el hecho de que se graben impuestos en determinado momento hace que la certeza jurídica sobre las inversiones varíe. Es un tema muy sensible, porque tú tienes un planteamiento inicial de cómo vas a desarrollar dicho sector y en el momento en el que cambian las reglas del juego, la lógica de la inversión es contraerse y eso indudablemente impacta. Ahora, en el caso guatemalteco, que no sé si será también el caso en el resto de Centroamérica y México, es decir, la mayoría de la gente que tiene teléfonos celulares es teléfono de prepago y de bajo consumo. Es decir, la gran base, según nos explicaban hace algunos días los ejecutivos de las telefónicas, es precisamente gente que consume muy poco y que a veces mantiene recargas muy bajas solo para mantener el derecho a la línea. Es decir, ¿es esto normal en el medio, en el sistema, en el sector de telecomunicaciones? La tendencia tendría que ser a que un mayor número de personas tuvieran la posibilidad de contratar, de pagar a través de factura. Sin embargo, bueno, tenemos que Guatemala se está desarrollando apenas, está ampliando poco a poco su penetración y bueno, y muestra una evolución positiva en los últimos años que consideramos que con este impuesto se puede ver afectada. En lo que se refiere al tema de telefonía, el tema de banda ancha todavía se
se está construyendo. Entonces, lo delicado de la propuesta, del esquema particular que se está planteando, según lo vemos nosotros, nuestra intención es otorgar insumos para la discusión, y desde nuestra perspectiva es que este impuesto, este esquema para gravar a las líneas resultaría regresivo en términos fiscales, precisamente por esta situación que tú comentas. Cuando tú estableces un impuesto mensual a la línea móvil o fija, estás generando la obligación de que se paguen, en este caso, los 5 quetzales al mes. Pero existen muchísimas líneas telefónicas que, por principio de cuentas, algunas se encuentran inactivas. Es decir, están ahí para que en el momento en el que el cliente, el consumidor, decida tener acceso a la comunicación vía telefónica, las pueda adquirir. Todas esas líneas que están inactivas están generando también costos para las empresas, por una parte. Por otra parte, está el caso de las personas que tienen una línea telefónica y que no realizan recargas de manera continua. O sea, que la tienen para comunicarse, pero reciben llamadas de forma más continua, o de forma esporádica hacen esa recarga. Es decir, el impuesto que tú estás cobrando por mes a una línea telefónica puede ser mayor incluso que los ingresos que está obteniendo el operador por eso. A ver, Fernando, yo me imagino la respuesta, pero quiero plantear la pregunta de cualquier manera. ¿Cuál es entonces el marco ideal, el que causa menos daño a la industria de las telecomunicaciones, pero que le permite también a un Estado mejorar sus ingresos en términos de cómo se debería gravar entonces la industria de la telefonía? Bueno, de inicio te quiero decir que la industria ya asume ciertos gravámenes, ¿no? Desde que partimos de una concesión ya se tienen que realizar ciertos pagos y ya existe una obligación de tipo fiscal por parte de la industria. Ahora, cuando te hablo de la importancia de la penetración para el desarrollo de otros sectores y para el bienestar social, te planteo que entre mejor le vaya al sector de las telecomunicaciones, mejor le va a ir a la economía guatemalteca en general. Con el esquema fiscal que ya está siendo planteado ahorita, si tuviéramos una economía en mejores condiciones, una economía que crece, que es dinámica, que tiene nuevas propuestas, que genera más empleo, entonces de manera natural se estaría expandiendo la base gravable y tendrías mayores posibilidades de financiamiento. Vía impuesto al valor agregado y vía impuesto sobre la renta. Sí, con una base que es equitativa, porque todos van a empezar a generar ingresos y esos impuestos que tú estás mencionando, de forma natural, son equitativos. También depende muchísimo de cómo los países planteen su propio esquema. Una pregunta más. Ajá. Ese análisis que tú haces respecto de cómo se afecta a la industria de la telefonía o de las telecomunicaciones cuando se les impone un gravamen directo, se podría hacer, por ejemplo, también hacia los combustibles, ¿no? En Guatemala existe un impuesto a la distribución de combustibles y hemos notado que lejos de consumirse menos, se sigue consumiendo incluso de manera creciente el combustible a pesar de que existe el gravamen. ¿Es comparable una situación con la otra? Yo creo que no, creo que no son bienes distintos. O sea, el combustible te permite desarrollar actividades económicas, pero el tema la telefonía también. También, pero el tema social de las telecomunicaciones es fundamental. O sea, la posibilidad que tú tienes para comunicarte es un derecho de forma natural. Que como seres humanos tenemos. Estamos jugando con el derecho que tenemos a comunicarnos, a recibir información, a tener claridad respecto a las cosas que están pasando en nuestro país o respecto a las cosas que nos permitan enterarnos de lo que ocurre en el mundo, y lo estamos comparando con un derecho que puede resultar meramente económico. ¿Sí me explico? O sea, en la asociación hemos tratado, además de ver la parte económica, que es fundamental, hacer caer en la cuenta que los beneficios sociales, que no son cuantificables de manera tan pragmática o tan cuantitativa, también están ligados a este tipo de acciones. Te voy a explicar en términos generales cómo se mide el beneficio económico en cualquier mercado. A ver. Excedente del productor más excedente del consumidor.
Cualquier medida que maximice estos excedentes te va a llevar a un óptimo y entonces tú vas a decir que a partir de eso ya estás en condiciones para poder evaluar si el sector es exitoso o no. En ese esquema tan sencillo de excedente del productor, de excedente del consumidor, que es el que rige la lógica de la competencia económica y que es el que rige la lógica de los mercados, no puedes incluir, por ejemplo, la posibilidad de que tú te enteres de lo que está pasando en el mundo, la posibilidad de que tú tengas información sobre lo que tu gobierno hace, la posibilidad de incrementar tus niveles de educación, la posibilidad de tener acceso a servicios de salud. Todas esas cosas están incluidas en un sector estratégico fundamental como es el de las telecomunicaciones. Y los costos están siendo subsanados por las empresas que se encargan de promover la penetración en todos los lugares. Fernando, en términos reales, el volumen de personas que en el mercado guatemalteco consume 5, 10 quetzales al mes, ¿es significativo? Es muy significativo. Ahora, en el caso de la telefonía, por ejemplo, alguien nos decía la otra noche aquí en el canal que uno de los aspectos más caros de la industria es precisamente la inversión en tecnología que hacen para mantenerse actualizados. Sí, la tendencia mundial es un punto muy importante. O sea, se está haciendo algo que es contrario a las prácticas internacionales. O sea, mientras se está avanzando en el desarrollo de nuevas tecnologías, se están realizando inversiones tremendas para poder evolucionar dentro del sector. En Guatemala, cuando todavía están en proceso de ir adelante, con este impuesto se restringe esa posibilidad. Es importante dejar en claro que Guatemala había avanzado muy bien en los últimos años. Es decir, la forma en la que se estaban llevando a cabo las decisiones en materia de telecomunicaciones había generado beneficios importantes. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, destaca en su índice la importancia del sector de telecomunicaciones en el apartado de infraestructura. Ni las carreteras, ni los caminos, ningún otro tipo de infraestructura en Guatemala había generado los beneficios que el sector de las telecomunicaciones. Ahora, una consulta. Es decir, ¿es comparable, por ejemplo, pues no sé, sacando grosso modo proporciones, digamos, la relación costo-beneficio que da, por ejemplo, invertir en 1 kilómetro de carretera versus 1 kilómetro, por ejemplo, de fibra óptica o de una instalación de una torre de celular? Yo creo que tendría que ser muy específica la comparación y estaría en función de los costos que genere. Yo creo que la geografía de un país como Guatemala exige costos tremendos de inversión para todos los sectores, pero los resultados del sector de telecomunicaciones han sido más eficientes que en otros sectores, como nos lo muestra el Fondo Económico. Una última pregunta. ¿Están estandarizados los cobros en Iberoamérica de la concesión de parte del Estado, de las frecuencias, de las bandas para el uso de las telecomunicaciones? Y en ese marco, ¿es en Guatemala mucho más barato que en otros países? ¿Te refieres al cobro sí. de la...? No, lo que pasa es que está en función también del ingreso promedio del usuario. O sea, Guatemala tiene un nivel, ARPU, se le denomina un nivel de ARPU más bajo, lo cual tiene un impacto directo en el cálculo de tus inversiones a mediano y largo plazo. ¿Eso hace que el Estado deba cobrar menos, el Estado guatemalteco deba cobrar menos por esas concesiones? Lo que pasa es que no cobra menos, lo que tú estás haciendo es un equilibrio entre lo que puede dar la industria y lo que el Estado puede recaudar a partir de eso. O sea, decir menos o más tendremos que plantearlo en función precisamente del ingreso del usuario, de los costos específicos en materia de infraestructura. Y de la expectativa de rentabilidad que puede tener la empresa. Así es, o de crecimiento del sector. Lo que es claro aquí es que existe un potencial impresionante para que las telecomunicaciones sigan desarrollándose. Y con la noticia que nos están dando, esto se va a limitar. O sea, Fernando, llegamos al final de esta conversación. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a la información de los deportes.
Los deportes son presentados por el Whopper 4 quesos.